Ustedes saben que al amparo de la Ley de Información Pública, Entre Líneas tuvo acceso a datos, por lo menos los datos que existen hasta este momento sobre la financiación, los aportes que han recibido los partidos políticos hasta esta etapa de la campaña. Ustedes saben, tendremos 5 semanas más de campaña política de cara al balotaje, pero hasta este momento lo que se sabe en cuanto a financiación, cuánto han aportado para diferentes colectividades, lo tenemos en este informe que Daniel Rodríguez le va a presentar a ustedes a partir de ahora. Dani. Bien, Alfredo, bueno, son datos que en realidad son abiertos, pero bueno, hubo que pasar por esa instancia de pedido a través de la ley para, bueno, acceder a ellos, cuestiones de la burocracia. En fin, bueno, lo dicho, en cuanto al financiamiento de los partidos, hay un tema importante. 30 días antes de la elección, los comités de campaña deben presentar un presupuesto y una primera información sobre ingresos y egresos para esta campaña electoral. Bueno, esto lo han hecho los partidos que participaban de la elección nacional. La ley prevé que hay un margen de 90 días, termina el 26 de enero, para terminar de rendir cuentas por parte de los partidos. Aquellos que van a la segunda vuelta tienen 30 días más, así que bueno, falta mucho tiempo todavía para conocer los números reales y finales sobre lo que ha sido el financiamiento de los partidos. Sí, está claro que además que la Corte no tiene muchos recursos para controlar y lo poco que puede hacer es aplicar multas eventualmente, ¿no? Sí, es uno de los temas también a revisar en el futuro, ¿no?, de la ley de financiamiento y cómo se puede operar para que esto sea más eficiente y haya más control, ¿verdad? Pero bueno, lo concreto es que puede hacer la Corte. Bueno, en caso de que no se entregue información, aplicar multas que son de 5.000 unidades indexadas por día de atraso, unos casi 15.000 pesos al precio, al valor de hoy. Y el otro tema, bueno, es demorar justamente la entrega de dinero del financiamiento público. Recordemos que los partidos reciben dinero por los votos que obtienen y además aquellos que, justamente se presentan a una elección tienen una cuota anual que también se va pagando a través de los periodos. Bueno, a ver, vayamos a los números. ¿Cuál es el dato, cuál es la información que de manera parcial volcaron los partidos a la Corte? Vamos a ver en un cuadro para hacer un poco un estado de situación, ¿verdad?, sobre los números de los partidos. Vemos los partidos, la fecha de declaración de cada campaña no es la misma. En algunos casos se declara hasta el día 26 de octubre, en otros casos hasta fin de año. Y bueno, vemos por ingreso privado, público, los ingresos totales y los gastos que se declaran en esta primera instancia. Recordemos, son números preliminares, ¿verdad? Están expresados en pesos para la Corte, aquí están expresados en dólares por una cuestión de sencillez para atender los números y despacio. Pero bueno, básicamente allí ven ustedes los números, ¿verdad? El que tiene ingresos más altos es el Frente Amplio con 5.825.396 dólares. También es el que tiene los gastos más altos. El Partido Nacional tiene igualdad entre gastos e ingresos. Partido Colorado tiene un poco más de ingresos que de gastos, según lo declarado. El Partido Independiente, ahí hay un detalle que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la cesión de derechos que declaran aquí, de derechos obviamente de los votos a obtener, también con un margen muy similar entre ingresos y gastos. Y el resto de los partidos básicamente empatan también, y esto lo vamos a ir profundizando con algunas particularidades, como el caso de Unidad Popular, que tiene ingresos solamente públicos, según lo declarado hasta ahora. En definitiva, un poco lo que ha sido esta declaración que se ha hecho ante la Corte. Por el lado del Frente Amplio, y veíamos recién la placa, se nota un fuerte incremento o una fuerte dosis de ingresos públicos, ¿no? Sí, por lo declarado hasta ahora, ¿verdad? Recordemos que el Frente va a tener hasta más tiempo, inclusive junto al Partido Nacional, para hacer la declaración correspondiente. Pero bueno, recordemos que en la primera vuelta se pagan 87 unidades indexadas por voto y otros 10 por los votos de la segunda vuelta. En el caso justamente del Frente Amplio y Partido Nacional, bueno, tuvieron esta doble condición de ingreso en la elección anterior y va a pasar en esta también. Además, lo dicho, en cada elección se reciben 4 unidades indexadas por voto, por lo cual el financiamiento público ha sido importante para el Frente Amplio, además de los que se recibe por la interna, que también hay un pago de 3 unidades indexadas por voto. Bueno, la mitad casi de los gastos se la lleva la publicidad, según lo declarado por el Frente Amplio. Bueno, en materia de financiamiento privado, en realidad es muy poco lo que han aportado en materia de información, tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional. Sí, en cuanto a ingresos privados, el Frente declara casi 4 millones de pesos y hay unos 620.000 con el registro de aportantes. Algo similar ocurre con el Partido Nacional, que asienta el aporte de casi 2 millones de pesos de los 21 millones de aporte. O sea, de lo que se aporta por privados, hay muy poco declarado con nombre y apellido, ¿verdad? Y se incluye además un varios por un cóctel en la información que nos entregó la Corte Electoral. En el caso del Partido Nacional tiene el financiamiento privado más alto al momento, con casi 900.000 dólares, como veíamos justamente en la placa. El Partido Colorado presenta una condición diferente en el sentido de que su rendición de cuentas está mucho más detallada en cuanto a los aportantes. Prácticamente todo lo que está
apareciendo como financiamiento privado del Partido Colorado, está asentado sobre quién lo aportó. En su mayoría son empresas, también hay particulares. El gran aportante aparece como Pedro Bordaberry, ¿verdad? El candidato justamente del Partido Colorado. Entonces, en los números que ha dado esta colectividad política, el propio candidato se ha encargado de decir varias veces que él tenía un equipo de contadoras especialmente dedicadas a esto para que la información fuera lo más transparente posible. En el caso de los otros partidos se nota una reducción importante de los gastos que han instrumentado en esta campaña, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando hablamos con Gonzalo Abella para el financiamiento de las internas. ¿Se acuerdan que hicimos un informe entre líneas? Y él nos hablaba de lo que era una situación de muy poco ingreso para la Unidad Popular y cómo se iba recaudando los aportes que podían pasar de pocos pesos a un poco más y la necesidad de ir buscando peso a peso para poder financiar aquella etapa. Como los partidos menores, obviamente, sin ese ingreso público que es importante y sin captar financiamiento privado, les cuesta mucho más, les sale mucho más caro el ejercicio de la democracia. Pero bueno, vayamos a un poco otro mecanismo que tiene que ver con gastar a cuenta de los votos, algo que también se pone en práctica, dado que calculando cuánto se puede recibir, uno toma ingresos frescos para poder financiar la campaña y después obviamente se paga con lo que se obtenga por financiamiento público. Bueno, el Partido Independiente lo ha establecido, como decíamos, en el aporte de ingresos públicos, justamente en la declaración a la Corte, y también hace una detallada declaración de los aportantes privados, más o menos $1000 cada uno. Si uno ve la tabla de ingresos del Partido Independiente, también deja bastante detallado los aportes que hacen las personas. En el caso de el Partido Unidad Popular, del Partido de los Trabajadores y del PERI, bueno, lo dicho, prácticamente empatan ingresos con egresos para esta campaña. Por ejemplo, el dinero privado del Partido de los Trabajadores lo aportó la fórmula, ¿sí? Justamente coincide el número que aportó la fórmula con lo que es el aporte privado del Partido de los Trabajadores y bueno, en el caso de la Unidad Popular se declara para esta instancia electoral solo financiamiento público y bueno, con ese financiamiento que fue muy poquito por lo que veíamos, $4000 más o menos, se puede corregir dato tal vez, pero bueno, llega a la Cámara de Diputados con ese financiamiento que ha logrado y con el esfuerzo militante de, por ejemplo, recibir en la casa de familia al candidato cuando iba de gira por el interior y otras cuestiones que hacen también al ingenio para que la política funcione y hacer estas campañas que realmente son costosas y largas, pero bueno, esto no es un descubrimiento, ya se sabe que es así. Bueno, perfecto, me has levantado un centro precioso para que yo me traslade y reciba ya al diputado justamente electo por la Unidad Popular, Eduardo Rubio. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y es un gusto estar aquí con ustedes y con la audiencia. Bueno, una campaña que costó. Fue una campaña muy intensa, muy linda para nosotros. Lo que hablaba con respecto a cómo se encara la campaña debe ser un tema de debate público. Para nosotros es escandaloso lo que se está gastando en campañas electorales con financiamientos privados poco claros o que no ayudan. Hoy en otro programa yo planteaba la brutal discriminación que hay entre partidos con representación parlamentaria y sin representación parlamentaria. Ahora nosotros ya somos un partido con representación parlamentaria, pero vamos a bregar para que exista al menos un mínimo de igualdad de posibilidades. En otros países la publicidad en televisión proporcionalmente, pero es de acceso gratuito para todos los partidos. Aquí realmente dependemos de la buena voluntad de algún periodista o de algún esfuerzo extra para poder meter algo en televisión. ¿Para qué llega la Unidad Popular al Parlamento? Bueno, creo que volvemos con el objetivo que planteaba la consigna nuestra, que decía haber un maestro Abella presidente, que sigue siendo una consigna de carácter estratégico, y una mucho más concreta que era llevar las voces del pueblo al Parlamento. Nosotros hemos sufrido 10 años de parlamentos que en el fondo han evitado todo debate esencial sobre el modelo de país en cuestión. Aquí vamos a un balotaje en donde los dos candidatos van a defender la inversión extranjera, la privatización de las empresas públicas, la megaminería, la forestación, la instalación de plantas de celulosa, la extranjerización de la tierra. Y yo me pregunto, bueno, mantener los consejos de salarios cuando el gobierno pone el tope, van a mantener las AFAP, van a mantener las jubilaciones de miseria. ¿Entre qué vamos a estar eligiendo? No va a haber una elección entre dos modelos de país. La Unidad Popular viene a colocar en el Parlamento, en debate, los temas que entendemos nosotros
hacen a la vida de la gente y a confrontar política, a confrontar modelos y a tratar de sacar adelante algunos proyectos de ley. Y por otro lado, y esto nos parece que es un elemento clave en esta etapa, hay una gran batalla en contra de la corrupción. Ahora, para la Unidad Popular y para usted como diputado electo, que estará representando, como usted dice, la voz del pueblo allí en el Parlamento, ¿le es indiferente que en noviembre gane Tabaré Vázquez o gane Lacalle Pou? Mire, yo creo que, insisto o reitero la afirmación, es una disputa por quién maneja el poder sustentando un mismo modelo de país. Con matices, obviamente, algún matiz en lo social de uno, algún matiz en lo social de otro, pero la pregunta es, lo ha dicho el doctor Lacalle, él no va a cambiar nada de lo que marcha bien, y según Lacalle marcha bien la economía, la educación están todos de acuerdo que es un desastre, que hay que mejorarla, propone las mismas recetas para mejorar la educación, ahora el doctor Vázquez se despacha con los vouchers para fortalecer la educación privada y castigar la educación pública. O sea, la pregunta que tenemos, ¿cuál es la diferencia? Y nosotros, honestamente, y además lo decimos hasta hace un tiempo con mucho dolor, ahora ya nos acostumbramos, nunca pensamos que aquel Frente Amplio del que fuimos parte podía estar llevando adelante una política como la que desarrolló en estos años. Pero bueno, es la realidad, por eso nos fuimos de frente, por eso navegamos en la soledad, por eso construimos una alternativa política y hoy empezamos a caminar ya en otro nivel a partir de haber ingresado en el Parlamento. Pero se enfrentan a la opción. Y entonces, ¿qué va a hacer la unidad? ¿Va a aconsejar algo? ¿Dejará libertad de acción? Personalmente, Abella, usted como representante electo, ¿dirán qué van a hacer? No, yo ya lo he dicho, Abella también. Nosotros votamos anulado, volvemos a votar por la Unidad Popular. Y la Asamblea Popular, el lema Asamblea Popular en la elección pasada del 2009, ya tomó una resolución de votar anulado. ¿Y por qué esto? Porque sabe que nosotros venimos construyendo una herramienta política de a poco, ¿verdad? Hoy ya con otro nivel de incidencia, en la que la coherencia ha sido un valor distintivo. A nosotros se nos puede acusar de muchas cosas, algunas con razón, otras capaz que sin razón, pero todo el mundo nos reconoce la coherencia. Nos fuimos del poder, o sea, llegamos al gobierno con el Frente Amplio, nos fuimos del poder por mantener la coherencia en la defensa de determinados principios. ¿Cómo justificaríamos nosotros que después de haber confrontado tan duramente con el gobierno del Frente Amplio, ni que hablar con el gobierno blanco y colorado que hubo antes, pudiéramos decir, bueno, vamos a votar a tal candidato? ¿Qué defenderíamos de su proyecto de país? No tenemos elementos para hacerlo. Y es más, para nosotros también, y tenemos la memoria de Elio Sartú como una guía en cuanto a esa unidad de la ética y la política, imprescindible, artiguista por definición. ¿Quién no se preguntaría a cambio de qué apoyan a alguien? ¿Verdad? Porque yo escuchaba la entrevista que se le hacía al doctor Mieres y le preguntaban, bueno, ¿lo van a llamar? ¿Van a plantear una negociación, entre comillas, programática? Y nosotros decimos, eso no está bueno. Si tuviéramos coincidencia, si hubiéramos avanzado en coincidencia, pero no tenemos esa coincidencia. ¿Ustedes no tienen ninguna coincidencia con el Frente Amplio hoy por hoy? En lo esencial, ninguna. Por eso no estamos en el Frente Amplio. No seríamos tan irresponsables de habernos sido de una fuerza política en el gobierno si las diferencias no fueran de fondo. Ahora, ¿cómo o qué análisis hace la Unidad Popular de que el Frente Amplio, llegando a su eventual tercer mandato, logra una adhesión del 47% de la gente? Bueno, me parece que es una realidad que tenemos que reconocer y estudiar. Los procesos sociales llevan su tiempo. La comprensión a veces en forma masiva de los fenómenos que estamos viviendo es dispar, y después juega mucho, por eso hablábamos de cómo discutir el sistema político y el ejercicio de la democracia. Yo le pregunto a la teleaudiencia, de la masacre que sufrimos con los jingles publicitarios de la campaña electoral, ¿con qué ideas se quedaron? ¿Dónde dijeron qué van a hacer con la tierra? ¿Quién planteó algo acerca del salario o de las jubilaciones? Yo no escuché. Bordaverde decía, bueno, vamos a restituir el aguinaldo de los jubilados y aquello en franjas, no sé qué. Una propuesta más o menos concreta. ¿Y los demás qué dijeron? Vamos bien, el Uruguay no se detiene, vamos por la positiva.
Y en el fondo, ¿qué me están diciendo a mí? A los 800.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos por mes, ¿qué va a pasar con el salario de ellos? Ahora, con la tercera parte del territorio nacional en manos extranjeras, ¿qué va a pasar con eso? Con los 11.000 productores que desaparecieron en 10 años. Esas cosas no estuvieron en el debate de la campaña política. Solo en el Ateneo, y discúlpame, que organizó Andeu, que con criterio democrático nos convocó a todos, pudimos exponer ideas. Lamentablemente fue la única instancia que yo vi algo parecido. Le hago la última y en 30 segundos finales. La Unidad Popular, el viejo 26 de marzo, ¿le guarda rencor a Tabaré Vázquez, aquel Tabaré Vázquez que tenía su audición en el CX36 Centenario? No nos manejamos en términos personales, porque guardar rencor a alguien en términos personales no es parte de la política. Nosotros juzgamos actitudes y tomamos posición sobre actitudes políticas de las personas como parte de un sector, de un grupo, de una fuerza política. Nosotros nos dolió mucho el abandono por parte del Frente Amplio, encabezado por Vázquez, del proyecto de la izquierda. ¿Eso es rencor o no? Decimos, nosotros condenamos esa actitud, nos diferenciamos de esa actitud y tomamos distancia del Frente Amplio por eso. La verdad que nos duele por el pueblo uruguayo. Hemos perdido 10 años preciosos en el que se podía haber cambiado. No estoy hablando de una revolución socialista, estoy hablando de cambios profundos en la construcción de un modelo distinto de país, donde se protegiera el medio ambiente, los recursos naturales, se construyera justicia social, se terminara con la impunidad y pudiéramos estar en materia de educación, en materia de salud, en un nivel realmente muy superior, solamente con lo que se invierte hoy. Pero se eligió el camino del neoliberalismo, se eligió el camino de la continuidad de políticas que condenamos históricamente y por eso estamos como estamos. Rubio, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y estaremos siempre a la orden cada vez que esté este espacio. Amigos, bueno, última pausa. Tras la misma nos detenemos en la realidad del Partido Colorado, partido que notoriamente no tuvo una buena votación en el día de ayer. Vamos a ver qué opina su secretario general. Vamos a conversar en instantes con el contador Max Zapolinsky.